La Segunda Guerra Mundial comúnmente se considera como la última buena guerra, especialmente en los Estados Unidos de América. Esta frase adquirió aceptación cuando guerras como Vietnam y Corea se volvieron cada vez más impopulares entre el pueblo estadounidense. Únete a nosotros mientras exploramos los hallazgos más increíbles de la Segunda Guerra Mundial. American commanders ordered that military bases should be built across Greenland. Now only one remains and the rest, like this one, was simply abandoned. Tractor de la Wehrmacht. El tractor de la Wehrmacht fue un vehículo semioruga alemán de la Segunda Guerra Mundial que sirvió en una variedad de funciones entre 1943 y 1945. Las variantes sin blindaje sirvieron como vehículos de suministro y tractores de artillería. Las variantes blindadas llevaban armas antiaéreas o un lanzacohetes de 10 cañones. Se construyeron menos de 1000 antes de que terminara la guerra, aunque un modelo mejorado fue producido posteriormente en la compañía Tatra en Checoslovaquia, el Ejército Fantasma. Su artillería no podía disparar, sus tanques no podían moverse, y sus soldados eran mejores usando pinceles que armas. Sin embargo, una unidad ultrasecreta de 1100 artistas, diseñadores e ingenieros de sonido estadounidenses, conocida coloquialmente como el Ejército Fantasma, ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial mediante la realización de elaborados engaños que confundieron a las fuerzas de la Alemania nazi sobre la ubicación y tamaño de las fuerzas aliadas. Los miembros de los 63º Tropas Especiales de Cuartel General y la 33º Compañía Especial de Señales salvaron las vidas de miles de soldados estadounidenses y fueron galardonados con uno de los más altos honores civiles del país. El Ejército Fantasma, que utilizaba señuelos inflables, falsas conversaciones de radio y altavoces que emitían efectos de sonido, podía simular una fuerza 30 veces mayor mientras operaba a tan solo un cuarto de milla del frente. Raramente, si alguna vez, un pequeño grupo de hombres ha tenido un impacto tan grande en el resultado de una importante campaña militar. Freddie Fox, miembro del Ejército Fantasma, describió a su organización como un espectáculo itinerante que recorría las líneas del frente, suplantando a las auténticas unidades de combate. Desde el día D hasta la Batalla de las Ardenas, el Ejército Fantasma llevó a cabo más de 20 misiones en toda Europa en 1944 y 1945. Inspirado por el éxito del engaño británico en el norte de África al principio de la guerra, el ejército de los Estados Unidos estableció el Ejército Fantasma en enero de 1944 como una unidad autónoma dedicada a la decepción visual, acústica y radiofónica a tiempo para el día D. Artistas, publicistas, locutores de radio, expertos en sonido, actores, arquitectos y diseñadores de escenarios estuvieron entre los elegidos para el Ejército Fantasma, que según se informa tenía uno de los mayores coeficientes intelectuales colectivos del ejército con un promedio de 119. El Ejército Fantasma operaba de noche, como sugiere su nombre. Expertos en camuflaje utilizaban compresores de aire alimentados por gasolina para inflar tanques de goma, jeeps, camiones, artillería y aviones, que luego eran pintados con detalles realistas para engañar al reconocimiento aéreo nazi. Para añadir autenticidad a sus informes falsos, los especialistas en radio enviaban comunicaciones engañosas e incluso imitaban los estilos distintivos de los operadores. Ingenieros de sonido reproducían sonidos pregrabados de ejercicios militares y movimientos en altavoces gigantes que podían escucharse a 15 millas de distancia en algunos casos. El rendimiento y el arte son más que simples pasatiempos. Son componentes esenciales del esfuerzo humano. El Ejército Fantasma logró esto utilizando la creatividad y la ilusión para salvar vidas. En nuestra miniatura, podemos ver el efecto que la guerra tiene en los soldados. Quiero decir, algunos de estos chicos están sonriendo mientras duermen, pero no creo que ninguno de ellos vuelva a despertar. Un avión de ataque perdido. Los restos de un avión soviético que desapareció después de despegar para bombardear a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial fueron recuperados del Mar Negro 75 años después. Durante la Segunda Guerra Mundial,
el avión de combate P-2 fabricado por la Unión Soviética que despegó del sur de Rusia para bombardear a la Alemania nazi, desapareció y nunca fue encontrado de nuevo. En 2019, se descubrió un naufragio de avión durante estudios del lecho marino frente a la costa del Mar Negro de Rusia. A raíz de esto, el buque de investigación de la Armada rusa, Epron, comenzó a trabajar en la limpieza de escombros en el lugar del desastre. El 4 de febrero, el avión tipo P-2 de la Unión Soviética fue recuperado del lecho marino a 80 kilómetros de la costa de Krasnodar. Mientras que el emblema de la estrella roja en el cuerpo del avión permanece intacto, la apariencia del avión 75 años después causó un enorme entusiasmo en Rusia. Tras una investigación experta, el avión fue exhibido en un museo de guerra ruso. Portaaviones USS Independence. La operación Magic Carpet vio al Independence traer a veteranos a casa desde el campo de batalla del Pacífico al final de la guerra. Ganó 8 honores de batalla por su servicio en la guerra y se le atribuyó el hundimiento del acorazado japonés Musashi en la batalla de las Filipinas. Antes de ser desmantelado en agosto de 1946, el Independence sirvió como blanco para las pruebas de bombas atómicas en el atolón de Bikini, en las Islas Marshall. El 1 de julio y 25 de julio de 1946, el Independence fue posicionado a media milla del punto cero. Recibió daños significativos por las ondas de choque, el calor y la radiación, pero no se hundió. La Marina de los Estados Unidos remolcó el barco dañado a San Francisco para limpiarlo. El USS Independence fue deliberadamente hundido frente a la costa de San Francisco en 1951. Nadie había visto el barco desde entonces, es decir, hasta 2016, cuando científicos de Nautilus Live emplearon vehículos controlados remotamente para investigar lo que quedaba del barco. A pesar de estar a 2.600 pies bajo el agua durante 73 años, el barco permanece sorprendentemente intacto. Había al menos un avión y armas antiaéreas en cubierta. Un águila nazi. Uruguay planea fundir una águila de bronce descubierta en un destructor alemán, hundido frente a su costa hace 13 años, y refundirla como una paloma de la paz. El ave de 6.5 pies de altura, que sostenía una esvástica nazi en sus garras, adornaba la popa del admiral Graf Spee, un acorazado involucrado en uno de los primeros enfrentamientos navales de la Segunda Guerra Mundial. Hans Langsdorff, el capitán del Graf Spee, hundió el acorazado, uno de los más grandes del Tercer Reich, el 17 de diciembre de 1939, después de la batalla del Río de la Plata. La obra de arte fue descubierta en 2006, después de una búsqueda de 10 años en el Río de la Plata frente a Montevideo. En 2019, un tribunal ordenó que la escultura fuera vendida, con la mitad de los ingresos yendo al gobierno y la otra mitad al equipo de salvamento. En 2004, los salvadores llegaron a un acuerdo con la Armada uruguaya que requería una división del 50-50. Los cazadores de tesoros luego iniciaron una demanda, alegando que el gobierno había incumplido el acuerdo. Finalmente, la Corte Suprema de Uruguay determinó que el águila era propiedad del Estado y se eligió a Pablo Achugarri para crear la Paloma de la Paz. Base tóxica abandonada en Groenlandia. Los inuits de la zona las llaman flores americanas, pero en realidad son antiguos contenedores oxidados y con fugas de gasolina dispersos por el paisaje por lo demás prístino de Groenlandia, en lo que antes era un puesto de la Fuerza Aérea durante la Segunda Guerra Mundial. El proyecto del fotógrafo Ken Bauer, Flores Americanas, se centra en la base, que incluye barriles con fugas y oxidados, autos en descomposición y edificios colapsados contaminados con asbestos. Es un proyecto de fotografía documental que busca arrojar luz sobre la destrucción dejada atrás y convencer al gobierno de Estados Unidos de regresar y limpiar la base, que fue abandonada en 1947. En el apogeo de la Guerra Fría, Estados Unidos tenía aproximadamente 50 bases militares en Groenlandia. Muchas fueron dejadas en deterioro y oxidación, dañando el delicado ecosistema. Una de ellas, llamada Camp Century, incluso fue erigida bajo el hielo antes de ser abandonada. Sin embargo, cuando el hielo se derrite, existen preocupaciones de que los venenos y refrigerantes radiactivos
que estaban destinados a permanecer enterrados indefinidamente, sean revelados. La máquina Enigma. La máquina Enigma fue una famosa máquina de cifrado utilizada por los alemanes para transmitir mensajes codificados durante la Segunda Guerra Mundial. Una máquina Enigma puede codificar un mensaje de miles de millones de formas diferentes, lo que la hace extremadamente difícil de descifrar para otras naciones durante la guerra. Por un tiempo, el código parecía infranqueable. Alan Turing y otros investigadores explotaron algunas fallas en la implementación del código Enigma y accedieron a los libros de códigos alemanes, lo que les permitió diseñar la máquina Bombe, que ayudó a descifrar las versiones más difíciles de Enigma. Algunos historiadores creen que descifrar Enigma fue la victoria más importante de las potencias aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. Los aliados pudieron prevenir muchos ataques utilizando información decodificada de los alemanes. Para evitar la sospecha nazi de que habían interceptado comunicaciones alemanas, los aliados tuvieron que permitir que algunos ataques ocurrieran a pesar de saber cómo detenerlos. El oro de Yamashita. Durante la Segunda Guerra Mundial, Tomoyuki Yamashita fue el comandante del ejército de la 25ª División, que capturó Malasia y Singapur. La captura fue la victoria más decisiva del este sobre el oeste. El oro de Yamashita, también conocido como el tesoro de Yamashita, es el nombre dado al presunto botín de guerra robado por las fuerzas japonesas imperiales en el sudeste asiático durante la Segunda Guerra Mundial y presuntamente escondido en cuevas, túneles o complejos subterráneos en varias ciudades de Filipinas. Según la leyenda, el general Tomoyuki Yamashita y sus fuerzas enterraron toneladas de oro y otros tesoros robados en cuevas subterráneas y túneles en el norte del país, con la intención de recuperarlo todo después de la guerra. Después de ser derrotado en las campañas de Leyte y Luzón, se mantuvo firme hasta que se anunció la rendición general desde Tokio en agosto de 1945. Yamashita fue juzgado por crímenes de guerra y a pesar de sus negaciones de que estaba al tanto de atrocidades cometidas bajo su mando, fue declarado culpable y finalmente ahorcado. Aunque hay relatos que afirman que el tesoro todavía está escondido en Filipinas y ha atraído a cazadores de tesoros de todo el mundo durante más de 50 años, la mayoría de los expertos descartan su existencia. Acorazado hundido. El renombrado acorazado japonés Musashi, que se hundió durante la Segunda Guerra Mundial, fue descubierto frente a la costa de Filipinas más de 70 años después. Paul Allen, el multimillonario cofundador de Microsoft, había estado llevando a cabo una expedición a bordo de su yate de alta tecnología de 414 pies de longitud para encontrar el Musashi, uno de los acorazados más grandes jamás construidos. Finalmente encontró el naufragio en el mar de Sibuyan. El señor Allen había estado buscando el Musashi durante más de 8 años, y su recuperación no solo servirá para completar la historia del teatro del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial, sino que también proporcionará un cierre a las familias de quienes murieron. El Musashi y su gemelo, el Yamato, fueron considerados los acorazados más pesados y poderosos jamás construidos. Sin embargo, ninguno sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. El 24 de octubre de 1944, durante la batalla del Golfo de Leyte, las fuerzas estadounidenses hundieron el Musashi de 862 pies de longitud y 73.000 toneladas, matando a casi 1.000 de los 2.399 miembros de la tripulación del barco. El lugar de descanso final del barco permaneció desconocido durante décadas, a pesar de los relatos de testigos presenciales del hundimiento. El equipo de Allen no ha revelado mucho sobre dónde y cómo descubrieron el Musashi, pero un comunicado de prensa afirma que utilizaron documentos históricos de 4 países, datos topográficos y tecnología a bordo de su barco para localizar el barco hundido. Búnker romano antiguo. Se supone que el convento de Alderney es el lugar de uno de los fuertes romanos mejor conservados de las Islas Británicas. Fue utilizado por los soldados alemanes durante su control de las islas del Canal. La excavación reveló cómo colocaron el fuerte exactamente dentro de los muros de 10 pies de espesor. Alderney ha estado habitada desde al menos el período neolítico, con una cámara funeraria en la isla que se remonta a 4000 a.C. La torre romana en el convento es el primer ejemplo de un edificio militar de la isla y fue construido para proteger una colonia romana cercana. Durante la Segunda Guerra Mundial,
los alemanes ocuparon Alderney y convirtieron el fuerte romano en el punto de resistencia Piratenschloss. Alderney fue el único territorio británico capturado por los nazis y mantenido bajo su control de 1940 a 1945. Los soldados alemanes crearon 2 campos de trabajo forzado y 2 campos de concentración después de que la mayoría de los habitantes de la isla ya habían sido evacuados. Habían atraído a 6.000 personas a la pequeña isla para 1942. Después de que Adolf Hitler planeara asegurar las islas del canal y erigir una fortaleza inexpugnable, los trabajadores forzados prisioneros fueron empleados para construir búnkeres antitanque, emplazamientos de armas, refugios antiaéreos, túneles y barricadas de concreto. Paloma mensajera en la chimenea. Había sobrevivido al peligroso vuelo de regreso desde territorio ocupado por los nazis, a cientos de millas de distancia. Agotada, la paloma espía británica se posó en una chimenea en Surrey para descansar. Desafortunadamente, cayó de su percha. Tal vez abrumada por los humos del fuego debajo, murió, dejando un mensaje codificado clave en una pequeña cápsula atada a su pata. Sus restos pasaron desapercibidos en la chimenea durante aproximadamente 70 años, cuando el nuevo propietario decidió restaurar la chimenea. La chimenea estaba llena de ramitas y escombros hasta que el propietario descubrió los restos de la paloma muerta. Él creía que era un ave de carrera hasta que notó la cápsula roja. Desenroscó la cápsula y descubrió un mensaje manuscrito en un papel más delgado que un papel de cigarrillo. Fue enviado a los descifradores de códigos en Bletchley Park, en Buckinghamshire, cuyo trabajo para descifrar el código enigma nazi acortó la guerra por años. Aproximadamente 250.000 palomas fueron desplegadas durante la Segunda Guerra Mundial. Podían volar a altas velocidades, llevando comunicaciones desde detrás de las líneas enemigas y como precursor de la caja negra, acompañando a las tripulaciones de bombarderos de la RAF en caso de un desastre. Los expertos creen que la cápsula roja descubierta era del tipo utilizado por la Oficina de Operaciones Especiales. Sus operativos humanos llevaron a cabo misiones de sabotaje, como volar ferrocarriles, puentes y fábricas en territorios ocupados por los alemanes. Bombardero Douglas SBD Dauntless. Un bombardero en picada de la Segunda Guerra Mundial está siendo restaurado en Pensacola. El avión se estrelló hace 80 años, hundiéndose a 100 pies en el fondo del lago Michigan. El Douglas SBD-5 Dauntless será completamente restaurado ahora en el Museo Nacional de Aviación Naval en la Estación Aérea Naval de Pensacola. La restauración está siendo patrocinada por el Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial en Nueva Orleans, con fondos proporcionados por un donante desconocido. Este es el tercer bombardero en picada Dauntless que el museo ha recuperado del lago Michigan para su restauración. Los funcionarios esperan que la restauración tome varios años. Mejillones cebra y algas se adhieren a casi todas las superficies del avión, y las alas y la hélice están torcidas por el impacto. El Douglas SBD Dauntless era lo suficientemente resistente como para permitir a los pilotos zambullirse en ángulos casi verticales de 80 grados. El principal bombardero en picada de la Marina de los Estados Unidos al comienzo de la guerra, el avión estableció su reputación y contribuyó a la victoria en la Batalla de Midway de 1942, hundiendo 4 buques japoneses. Un tanque Panther encontrado en un garaje sótano. Abogados en Alemania están debatiendo cómo lidiar con un pensionista que guardaba un tanque de la Segunda Guerra Mundial, un cañón antiaéreo y un torpedo en su sótano. Los objetos fueron retirados de su casa en la ciudad del norte de Heikendorf en 2015 con la ayuda del ejército. Los fiscales y los abogados defensores están negociando actualmente posibles sanciones, que incluyen una sentencia suspendida y una multa de hasta 500.000 euros. El acusado de 84 años también debe encontrar nuevos hogares para los objetos monumentales. Según su abogado, un museo estadounidense está interesado en comprar el tanque Panther. Muchos historiadores creen que fue el vehículo más eficiente desplegado por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Según los medios locales, el abogado también afirmó que otros coleccionistas alemanes se acercaron al acusado sobre bienes adicionales como cañones de asalto y pistolas. En julio de 2015,
Aproximadamente 20 soldados tardaron más de 9 horas en recuperar el tanque Panther, que carecía de sus orugas. De la propiedad residencial, las autoridades locales fueron informadas sobre el contenido del sótano por colegas en Berlín, quienes previamente habían registrado la residencia en busca de arte nazi robado. El tren del oro nazi. Durante la guerra, los nazis saquearon territorios ocupados, pillando palacios, galerías de arte y museos, así como privando a los judíos de sus propiedades y posesiones. Como resultado, el régimen acumuló una enorme riqueza. Los tesoros nazis fueron ocultados por toda Europa. Tras la derrota de los nazis, las fuerzas aliadas descubrieron tesoros valiosos que iban desde barras de oro sólido hasta esculturas de arte clásico. Las fuerzas estadounidenses descubrieron alijos de botín en la naturaleza, en las casas de funcionarios del partido nazi y en trenes. Miles de cajas de objetos de oro y plata, gemas, efectivo, porcelana, alfombras y arte robados a judíos húngaros fueron descubiertas por soldados estadounidenses en Austria en 1944. Cuando se corrió la voz sobre un posible tesoro nazi, una pintoresca ciudad polaca llamada Wawrzyk cobró protagonismo. Según la leyenda, un grupo de trabajadores alemanes vio cómo se transportaba un tesoro a través de túneles dentro de las cercanas montañas del Búho. Se dice que el tren llevaba 300 toneladas de oro, plata, joyas, arte y otros objetos de valor. Algunos creen que también había piezas de la sala de ámbar en este tren. Según la leyenda, a medida que avanzaba el Ejército Rojo, los nazis cargaron un tren blindado con tesoro antes de que desapareciera en uno de los túneles debajo del castillo de Xias, en el norte de Wawrzyk. Hubo varias investigaciones en los túneles después de 1945, incluida una realizada por el ejército polaco, pero no hubo señales de un tren nazi repleto de oro. La sala de ámbar. Mientras que muchos estadounidenses asocian el ámbar con la cápsula para el ADN de dinosaurio en la película de 1993 Parque Jurásico, la piedra ha cautivado a los europeos, especialmente a los rusos, durante siglos debido a la sala de ámbar dorada y engastada en joyas, que estaba hecha de varias toneladas de la gema. La sala fue un regalo a Pedro el Grande en 1716 para celebrar la paz entre Rusia y Prusia, pero su destino fue todo menos pacífico. Los nazis la saquearon durante la Segunda Guerra Mundial y los paneles de ámbar, que habían sido guardados en cajas, desaparecieron en los últimos meses de la guerra. Una réplica se terminó en 2003. Pero el original, apodado la octava maravilla del mundo, lleva desaparecido décadas. Adolf Hitler lanzó la Operación Barbarroja el 22 de junio de 1941, enviando 3 millones de soldados alemanes a la Unión Soviética. Decenas de miles de tesoros artísticos fueron saqueados durante la invasión, incluida la ilustre sala de ámbar, que los nazis creían que había sido hecha por alemanes y casi con certeza fue hecha para alemanes. Los restos de los U-Boats. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Armada alemana era un formidable enemigo. Los submarinos alemanes, conocidos como U-Boats, fueron enviados para destruir los barcos mercantes que transportaban suministros a las fuerzas aliadas para obstaculizar sus esfuerzos de guerra. Los U-Boats buscarían en el mar a sus víctimas, ayudados por informes de inteligencia sobre la ubicación, destino y velocidad de los buques mercantes. A veces, se organizaban en manadas de lobos y cazaban en grupos en aguas del Atlántico Norte. Otras veces, en regiones geográficamente dispersas donde las manadas de lobos eran imprácticas, un U-Boat cazaba solo. Cuando un U-Boat avistaba un objetivo, no era raro que el submarino siguiera a los buques enemigos durante días mientras se llamaba a refuerzos para un gran ataque coordinado. Utilizando cañones de cubierta y torpedos, el ataque podía tener lugar en la superficie o bajo el agua, dependiendo de las circunstancias. Si el U-Boat estaba en la superficie, la tripulación podía evaluar visualmente el daño que habían causado antes de sumergirse nuevamente bajo el agua para evitar un contraataque. Informes breves enviados desde los U-Boats a sus cuarteles generales en tierra detallaban sus éxitos, que se medían en toneladas enemigas enviadas al fondo del océano. El 24 de agosto de 2016, los restos del U-576 fueron vistos por primera vez en más de 72 años. Los miembros de la expedición Batalla en el Atlántico
están investigando los restos para determinar cuánto daño sufrió el barco antes de hundirse. ¿Se inundó el U-576 y la tripulación se ahogó? ¿O se asfixiaron mientras quedaban atrapados dentro del submarino? Están abiertas algunas de las escotillas, indicando que la tripulación intentó escapar mientras su barco se hundía. Estas y otras preguntas sobre los últimos momentos del U-Boat antes de convertirse en una tumba oscura permanecen sin respuesta. Los rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto han capturado la imaginación y el interés de los académicos y el público desde su descubrimiento en 1947. Los rollos del Mar Muerto son una colección de miles de fragmentos escritos descubiertos cerca del Mar Muerto. Son los restos de manuscritos más grandes que han sido dañados por causas naturales o por intervención humana, con la gran mayoría conteniendo solo pequeños fragmentos de texto. Sin embargo, han sobrevivido algunos manuscritos casi intactos y bien conservados, con menos de una docena de las cuevas de Qumran. Los investigadores han reunido una colección de 981 manuscritos diferentes descubiertos en 11 cuevas entre 1946 o 47 y 1956. Las 11 cuevas de Qumran están en el este del desierto de Judea, en Cisjordania, cerca del asentamiento judío de la época helenística de Khirbet Qumran. Los arqueólogos han asociado desde hace mucho tiempo los rollos con la antigua secta judía conocida como los esenios, aunque algunas interpretaciones recientes han desafiado esta asociación, afirmando que los rollos fueron escritos por sacerdotes en Jerusalén, celotes u otros grupos judíos desconocidos. Naufragio del barco del Tesoro de Plata. Más de 1000 barras de plata fueron recuperadas de un naufragio a 3 millas bajo el Atlántico, frente a la costa de Irlanda. El tesoro es la colección de metales preciosos más pesada y profunda jamás recuperada de un naufragio. El botín total fueron 1.203 barras de plata, o alrededor de 1.4 millones de onzas Troy de plata. La carga de 48 toneladas estaba a bordo del SS Gair Sopa, un buque de carga británico de 412 pies de casco de acero, que se hundió en febrero de 1941. Durante la Segunda Guerra Mundial, un submarino alemán hundió el barco comercial mientras navegaba frente a la costa de Galway, Irlanda. Fue empleado por el gobierno como parte de su póliza de seguro de riesgo de guerra. El gobierno hizo un pago de seguro de 325.000 libras, el valor de la carga en 1941, a sus propietarios. El gobierno otorgó a Odyssey el contrato para localizar el barco hace varios años y recibirá el 20% del valor del botín. Cuando el barco fue atacado, llevaba a bordo a 83 tripulantes y 2 artilleros. Los marineros británicos e indios abandonaron el barco mientras eran atacados por los alemanes, pero solo una persona sobrevivió. Mega Submarino. Un submarino japonés de la era de la Segunda Guerra Mundial, capturado y deliberadamente destruido por las fuerzas estadounidenses, fue descubierto en su tumba acuática. El enorme submarino, perdido bajo el agua desde 1946, fue descubierto frente a la costa de la isla hawaiana de Oahu. Los investigadores descubrieron el submarino I-400 perdido cerca de la costa suroeste de Oahu, a más de 2.300 pies bajo el nivel del mar. El I-400 era uno de los submarinos de la clase Sentoku de la Armada Imperial Japonesa, los submarinos más grandes jamás construidos antes de la llegada de los submarinos nucleares. Estos enormes barcos eran más largos que un campo de fútbol y servían como portaaviones submarinos. Los submarinos podían llevar hasta 3 bombarderos de hidroaviones debajo, pero estaban destinados a subir rápidamente a la superficie, lanzar los aviones y luego sumergirse nuevamente antes de que los adversarios pudieran descubrirlos. CDKFZ 251 alemán. La firma Hanomag diseñó el SDKCZ 251 Semioruga, un transportador blindado de personal alemán utilizado durante la Segunda Guerra Mundial. Es muy probable que fuera el mejor vehículo semioruga de la Segunda Guerra Mundial, debido a su diseño y maniobrabilidad superiores. El 26 de julio de 1996, uno de estos semiorugas fue descubierto en el río Pilica cerca de Brzustovka. Fue encontrado dañado, pero con todo su equipo. Aparentemente fue utilizado por la sede de la 19ª División Panzer. Se abrió paso a través del hielo mientras cruzaba el río
y se hundió el 17 de enero de 1945, mientras las tropas alemanas se retiraban. Ahora está operativo y lleva un camuflaje, marcas y su antiguo nombre Rossi, como se usaba durante la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial causó millones y millones de bajas, pero ver estos videos aún fue fascinante. Mi favorito, definitivamente el Ejército Fantasma. Deberían hacer una película sobre estas personas. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo cuentas en los comentarios a continuación? Bueno, eso es todo por ahora. Espero que hayas disfrutado este video. Por favor, danos un like y dinos en los comentarios qué opinas. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en el icono de notificación para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto como se carguen. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.